Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, viernes 15 de agosto del 2025. Hoy es un día muy especial. Hoy se celebra la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos dejemos iluminar de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura de el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, del versículo 39 al 56. En aquellos días se puso en camino María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena de Espíritu Santo y exclamó a gritos: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor». Y dijo María: «Alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor cosas grandes el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos». María se quedó con ella unos 3 meses y luego se volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Vamos juntos a invocar la presencia del Espíritu Santo, que nos dé la sabiduría, la inteligencia, la prudencia que ustedes y yo necesitamos para que podamos recibir así y comprender la palabra de Dios, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que esté viva, operante, que ejerza su acción en cada uno de nosotros, como dice en Colosenses 3:16, que la palabra de Dios habita en cada uno de nosotros con toda su riqueza. Oremos juntos, mis amados hermanos. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, de tu inteligencia, de tus dones, para que al alimentarme de tu palabra no endurezca mi corazón y no sea sordo a tu voz, sino que la reciba en mi corazón con humildad, y no me contente con recibirla, sino que la ponga por obra y, perseverando en ella, dé mucho fruto y alcance la salvación. A ti, divino Espíritu de Dios, a ti sea toda la gloria, todo el honor, la exaltación, la gloria, la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy viernes 15 de agosto del 2025. Es un día muy especial porque el 15 de agosto se celebra la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María, que fue promulgada en el año 1950 por el Papa Pío VII en Magnificentissimos Deus. Entonces, hoy la palabra del Señor nos muestra cómo Dios hace grandes cosas con la Virgen María, y la iglesia, basada en la tradición y la escritura, la iglesia enseña que la Virgen María fue asunta, o sea que fue llevada por su Hijo Jesucristo al cielo. En Apocalipsis 12:1 nos dice la palabra de Dios que una señal apareció en el cielo, una mujer una mujer con la luna bajo sus pies. Ahora, algo muy interesante, en Apocalipsis 11:17 nos dice cuando Juan tiene una visión y mira el cielo, se abrieron los cielos y mira al arca de la alianza, que está en el cielo. De hecho, vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 11, versículo 17, y luego leemos juntos Apocalipsis 12:1 para que vayamos entendiendo. Esto es importantísimo de leer para que ustedes y yo también, como dice en 1 Pedro 3, del 15 al 16, sepamos dar siempre razón de nuestra fe, razón de lo que creemos y por qué creemos, fundamentado en la Sagrada Escritura y en el Catecismo de la Iglesia. Bien, Apocalipsis capítulo 11, vamos a leer el versículo 17. A ver, perdón, es Apocalipsis capítulo 11, es el versículo 19. Dice, y se abrió el santuario de Dios en el cielo, y apareció el arca de la alianza. ¿Dónde está el arca de la alianza? En el cielo. Muy importante. Ahora alguien podría pensar, pues, pero es el arca de la alianza que Dios mandó hacer en Éxodo 20:10. No. En el segundo libro de Macabeos, capítulo 2, del versículo 4 al 8, nos dice que Jeremías lo escondió y se perdió. Entonces no se trata de esa arca de la alianza. De hecho, esa arca de la alianza nos traía la figura de Cristo. La Virgen María, que es el arca de la nueva alianza, nos trae ya a la persona de Cristo. Y esa arca de la alianza está en el cielo. Dice Apocalipsis 11:19. Y se abrió el santuario de Dios en el cielo. ¿En dónde? En el cielo. Y apareció el arca de la alianza en el santuario, y se produjeron relámpagos y fragor y truenos y temblor de tierra y fuerte granizada. Entonces ahora sí leemos Apocalipsis 12:1. Un gran signo aparece en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Como sabemos que la Virgen María, versículo 5. Apocalipsis 12:5. Dice, vamos a ver el versículo 5. Estamos en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 5. Dice, la mujer dio a luz un hijo, lo que estaba profetizado en Isaías 7:14. He aquí que la Virgen está encinta y da a luz un hijo. ¿Okay? Dice, la mujer dio a luz un hijo. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, o sea, como rey, porque Cristo es el rey. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Versículo 6, Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Escuchemos con atención, dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para ser allí alimentada 1260 días. Esto en
lenguaje del Apocalipsis tiene un lenguaje apocalíptico que se utilizaba en aquel tiempo, 2 siglos antes de Cristo y 2 siglos después de Cristo. No hay que tomarlo literal, como si fueran 1260 días. Es nada más de una manera simbólica. ¿Ok? El versículo 14, Apocalipsis capítulo 12, versículo 14 dice: pero se le dieron a la mujer las 2 alas del águila grande para volar al desierto, a su lugar lejos del dragón, donde tiene que ser alimentada por un tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces ese lugar es el lugar que Dios le tiene reservado allá. Ahora, en el primer libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 19, de una manera, como dice Hebreos 10.1, el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento, nos muestra ahí cómo cuando el rey se sentaba en su trono, el rey Salomón se sentaba en su trono, al lado traían otro trono para que a su derecha se siente la reina, la mamá del rey. Por eso dicen en Salmo 45:10, a tu derecha, a la derecha de Jesucristo, a tu derecha está la reina vestida con oro de Ofier. La Virgen María está en el cielo. También podemos ver algunos personajes que fueron llevados al cielo. Por ejemplo, en Enoc, Hebreos 11:5, Enoc desapareció, Dios se lo llevó vivo al cielo. Elías, segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 11, Elías fue llevado al cielo vivo. Entonces, si Dios llevó a Enoc, a Elías, que eran sus amigos, porque hicieron su voluntad, ¿cuánto más no hará nuestro Señor Jesucristo por su madre, que estaba libre de pecado original y actual? Cuando el ángel le dice que caritomen en Lucas 1:28, quiere decir que María estuvo llena de gracias desde siempre. Por eso, cuando ella reza la oración del Magnificat, ella dice que Dios hizo cosas grandes con ella, se fijó en la humildad de su esclava, también enseñándonos a nosotros a ser humildes. Muy bien, entonces estamos explicando de la asunción de la Virgen María, de que es del arca de la nueva alianza, de que está en el cielo. Ahora, ¿por qué es importante nosotros tener a la Virgen María en nuestras vidas, en nuestros hogares, como un ejemplo a seguir a nuestro Señor Jesucristo? Los protestantes dicen, los católicos piensan que María es Dios. Eso lo piensan ellos. Nosotros sabemos que María es madre de Cristo, que es Dios. Tito 2:13 nos dice que Jesús es el gran Dios. Entonces, Colosenses 2:9, en él reside la plenitud de la divinidad corporalmente. Filipenses 2, del 6 al 8, nos dice que Jesús, siendo de naturaleza divina, se hizo humano. Entonces Jesús es Dios. Y como sabemos que es Dios, Juan 5:23, que todos honren al Hijo como honran al Padre. Muy bien. Entonces, María no es Dios. María intercede, ruega por nosotros. Y no solamente eso, sino más bien nos enseña también a ser, ella es para nosotros un modelo de fe por excelencia, para obedecer a Dios. Lucas 1:38 dice la Virgen María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí como tú has dicho. Entonces María se somete totalmente a la voluntad de Dios, enseñándonos a nosotros a hacer lo mismo. Y por eso nosotros los católicos rezamos el rosario de la Virgen María, para que ella, como en las bodas de Caná, presente a nuestro Señor Jesucristo las necesidades de cada uno de nosotros, para que Jesucristo, que es Dios, nos conceda a cada quien según su santa voluntad, como dice 1 Juan 5:14. Ahora, y si María es el arca de la nueva alianza, quiero un momento citarles a ustedes el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Dice que el arca de la alianza se fue a la casa de Obed-edom por 3 meses. ¿Cuántos tiempo estuvo la Virgen María en la casa de su prima Isabel? 3 meses. El arca de la antigua alianza era la figura de Cristo. El arca de la nueva alianza, que es María, la Virgen María, nos trae a la persona de Cristo. Ahora, ¿qué sucedió cuando el arca de la alianza se fue a la casa de Obed-edom? Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 11, dice que se quedó ahí 3 meses y Dios bendijo a Obed-edom y a toda su familia. Ahora, ¿qué sucede cuando ustedes y yo tenemos a la Virgen María y tenemos a ella como nuestro modelo de fe para creer y obedecer al Señor?
también el Señor nos va a bendecir. Por eso se dice que que familia que reza unida permanece unida, que donde se reza el rosario no falta lo necesario. Ya hemos hecho cuántos videos explicando que cada parte del rosario es bíblico y está en la Biblia. Y se puede repetir, claro que sí, como así lo repiten en el cielo en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Entonces, cuando ustedes y yo pedimos a la Virgen María que ruegue por nosotros y rezamos el rosario todos los días, el Señor nos bendice siempre. No porque María sea Dios, sino porque María ruega a Dios por nosotros. Por eso decimos, Santa María, Madre de Dios, ruega, ruega, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien. Entonces, con esto explicado, en el Evangelio de hoy nos dice que la Virgen María se fue deprisa. Dice que la Virgen María se fue deprisa a una región montañosa de Judea, a la casa de Zacarías, a ver a su prima Isabel. Entonces, la Santísima Virgen María, que tuvo ese encuentro primero con el Espíritu Santo, como dice en Lucas 1:35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, de modo que donde quiera que la Virgen María va, va llena del Espíritu Santo y va llena del poder de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña aquí la Virgen María? A ser, uno, discípulos de Cristo, a tener ese encuentro con Él. María aceptó la voluntad de Dios, que Jesucristo venga dentro de ella, como nosotros debemos de aceptar que Jesucristo venga dentro de nuestro corazón. Uno, y aprender siempre del Maestro. Y dos, María fue a misionar. Por eso en el documento de Aparecida del 2007 en Brasil, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, nos invita a ser a todos discípulos misioneros. Porque el discípulo es quien se alimenta, quien aprende del Maestro. Pero no podemos quedarnos ahí nada más, sino debemos de salir a extender la fe, a propagar la fe. La fe que no se propaga es la fe que se apaga. En el Catecismo de la Iglesia 1285 dice que estamos llamados a extender y defender la fe con nuestras palabras y nuestras obras. Entonces, la Virgen María nos enseña a ser discípulos misioneros. Se fue a la casa de su prima Isabel. Al de entrar ella en la casa de su prima Isabel, Isabel se llena del Espíritu Santo y le dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces nos enseña la Sagrada Escritura que una persona que esté llena del Espíritu Santo, dice así de la Virgen María, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Muchos dicen, tengo el Espíritu. 1 Juan 4:1 dice que hay que examinar qué tipo de Espíritu es. Pero cuando es el Espíritu Santo, así nos hace hablar de la Virgen María. Y si ustedes escuchan a una persona que dice, que la Virgen es esto, el otro, aquello, tendrán cualquier espíritu, pero no es el Espíritu Santo. Quien se deja guiar del Espíritu Santo, como Isabel dijo de María, así lo repite, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Dice, ¿cómo? ¿De dónde acá que venga a mí la madre de mi Señor? Y ese Señor es de Kyrios, con S mayúscula, se refiere a Dios, muy importante. ¿De dónde a mí que venga la madre de mi Señor? Y dice también en el versículo 44, porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que fueron dichas de Dios, de parte de Dios. Entonces, María obedeció, María misionó, María creyó en el Señor. Y luego María hace la oración de la Magnífica. Hermosa, hermosa oración. Alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor cosas grandes el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje
por los siglos. Y termina diciendo el Evangelio, María se quedó con ella unos 3 meses y luego se volvió a su casa. Como el arca de la alianza, segundo libro de Samuel capítulo 6 versículo 11, se quedó en la casa de Obededón 3 meses, así mismo se quedó María, que es el arca de la nueva alianza, en la casa de Isabel. Y cuando María está presente, cuando uno recibe a la Virgen María en nuestro hogar, en nuestro corazón, porque Jesús, cuando estaba en la cruz, Juan 19 del 25 al 27, cuando le dijo a San Juan, que nos representaba a todos los discípulos de Cristo, que somos nosotros, he aquí a tu madre, mujer, ahí a tu hijo. Entonces Jesús nos dejó a María por madre, por eso debemos de siempre nosotros honrarla, amarla y seguir su ejemplo. Que el Señor nos bendiga, que la bienaventurada siempre Virgen María y todos los santos nos enseñen a ser obedientes al Señor y sean siempre nuestro modelo de fe por excelencia. Les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización, denle me gusta, denle compartir para que la palabra de Dios llegue a más personas. Como dicen Números 6:24, que el Señor te bendiga y te proteja.